Recuerden, la historia no es mía, derecho a su creador. No tengo nada. Capítulo 11. El tejado crujió de tensión mientras Seijuro y Toji se miraban a los ojos, con sus posturas listas, cada uno esperando que el otro hiciera el primer movimiento. Sin previo aviso, Toji se abalanzó hacia adelante, con la lanza invertida del cielo brillando en su mano. Su velocidad era cegadora, sus movimientos fluidos mientras acortaba la distancia en un abrir y cerrar de ojos, apuntando la lanza directamente al pecho de Seijuro. Los instintos de Seijuro se despertaron y esquivó el ataque en el último instante, redirigiendo el impulso de Toji con una hábil maniobra de Aikido. Sus movimientos eran precisos, fluidos como el agua, mientras giraba la muñeca de Toji lo justo para desviar la lanza de su trayectoria mortal. Aprovechando la apertura, Seijuro extendió su mano hacia la cara de Toji, e instantáneamente, un orbe azul brillante se materializó frente a su palma. Los ojos de Toji se abrieron de par en par al reconocerlo. Cambió de postura, liberando el brazo con fuerza mientras el orbe azul pulsaba peligrosamente cerca de su rostro. Con una rápida voltereta hacia atrás, creó cierta distancia entre ellos. Seijuro aprovechó la ventaja y liberó el orbe, que giró en espiral hacia afuera como una pequeña estrella. Toji se retorció en el aire, esquivando el ataque por escasos centímetros, la energía crepitante rozó su hombro. La batalla se intensificó. Toji atacó de nuevo, esta vez con una finta de lanza antes de desaparecer por completo de la vista de Seijuro. Se movía como una sombra, silencioso y veloz, sin dejar rastro de su dirección. Seijuro se tensó, sus brillantes ojos carmesí escudriñando la zona. Su vista recorrió los tejados, rastreando el más leve movimiento. Sus sentidos le gritaron una advertencia y se concentró, prediciendo el siguiente movimiento de Toji. Justo ahí. Seijuro se dio la vuelta y disparó un enorme rayo láser azul hacia el lugar donde esperaba que Toji aterrizara. Brillo. Los instintos de Toji se activaron cuando el rayo se dirigió hacia él. Abrió los ojos de par en par y alzó la lanza invertida del cielo frente a él, con la esperanza de que las propiedades anuladoras de la herramienta maldita contrarrestaran la fuerza abrumadora. El rayo chocó con la lanza, y la energía crepitó y se disparó al chocar ambas fuerzas. Toji apretó los dientes, con los brazos tensándose ante la fuerza del rayo. Pero la fuerza era demasiado grande. Auge. El impacto hizo que Toji saliera volando hacia atrás, estrellándose contra una obra cercana. El sonido de vigas al romperse y escombros cayendo resonó en el aire mientras el polvo y el humo cubrían la zona. Afortunadamente, la obra estaba abandonada y nadie resultó herido. Seijuro sintió un extraño cambio en el aire. Todo a su alrededor pareció ralentizarse, el mundo se movía a la mitad de su ritmo habitual. Su cuerpo, sin embargo, se sentía ligero, casi ingrávido. Me siento rápido. Se lanzó hacia adelante, corriendo por los tejados con una agilidad que desconocía. Cada salto lo llevaba más lejos que el anterior, y en instantes, aterrizó al borde de la obra. Cuando el humo se disipó, los brillantes ojos carmesí de Seijuro escanearon los restos. Las vigas se habían derrumbado y aún flotaba polvo en el aire. Pero no había rastro de Toji. Se había ido. Seijuro se quedó quieto, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Su agarre se afianzó mientras observaba la zona, con los instintos en alerta máxima. ¿Dónde estás, Toji?, murmuró. El aire estaba cargado de tensión mientras Seijuro observaba los escombros de la obra. Sus brillantes ojos carmesí escudriñaban el denso humo, con todo su ser en vilo. Un cambio repentino y leve en el aire detrás de él hizo que sus instintos se activaran. Él está aquí. Sin dudarlo, Seijuro se giró justo cuando Toji emergió de las sombras, sus movimientos inquietantemente silenciosos a pesar de los escombros que los rodeaban. La sangre corría por la frente de Toji, tiñendo sus penetrantes ojos verdes con una intensidad casi feroz. A pesar de la herida, una sonrisa amplia y frenética le iluminó el rostro, con los dientes brillando en la tenue luz. Eres mucho más divertido de lo que pensaba, rojo, dijo Toji en voz baja y peligrosa. Su agarre en la lanza invertida del cielo era firme, y su postura era depredadora, como un lobo listo para saltar. Las manos de Seijuro se crisparon y un calor extraño comenzó a crecer a su alrededor. Bajó la mirada y notó un tenue brillo que irradiaba de sus palmas. La energía se sentía viva, latiendo al ritmo de su creciente adrenalina. No la invocaba conscientemente. Era como si sus instintos tomaran el control, impulsándolo a luchar, a destruir. Toji se abalanzó, y la lanza cortó el aire como el colmillo de una víbora. Seijuro lo detuvo con un golpe ascendente de su mano brillante, redirigiendo el golpe con una precisión que lo sobresaltó incluso a él.
Chispas azules brotaron del choque, iluminando sus rostros en la oscuridad humeante. La pelea explotó en una ráfaga de movimiento. Los golpes de Toji eran implacables, cada uno más rápido y agresivo que el anterior. Seijuro contraatacaba con movimientos fluidos, redirigiendo y desviando el ataque combinando instinto, técnicas de aikido y la energía que se arremolinaba en sus manos. Cada choque enviaba ondas de choque por el aire, y el sonido del metal y la energía resonaba como un trueno. Seijuro esquivó un ataque contundente y contraatacó con una rápida ráfaga de energía azul que obligó a Toji a retroceder unos pasos. El mercenario sonrió aún más, secándose la sangre que le goteaba en el ojo. «Por fin me estás mostrando algo que vale la pena», dijo Toji con voz áspera pero entusiasmada. Seijuro no respondió. Sintió algo agitarse en lo más profundo de él. Un impulso primario, una voz en el fondo de su mente que susurraba una palabra: destruir. La energía a su alrededor aumentó y sus instintos gritaron por liberación. Impulsivamente, Seijuro extendió las manos, convocando docenas de orbes azules brillantes alrededor de la obra. Cada orbe pulsaba con un patrón rítmico, similar a una estrella, emitiendo un zumbido ominoso que llenaba el aire. Los ojos de Toji se abrieron de par en par al comprender el peligro. ¿Qué demonios es esto? La voz de Seijuro era baja, casi gutural, mientras la palabra escapaba de sus labios. Destrucción. Auge. Uno a uno, los orbes estallaron en explosiones cegadoras, y su fuerza combinada destrozó la obra. Vigas de acero y hormigón se hicieron añicos, y el suelo tembló violentamente con cada detonación. Toji se movía como un rayo, esquivando las explosiones con una agilidad casi inhumana. Saltaba sobre escombros, se agachaba bajo vigas que caían y usaba el entorno para protegerse de las peores explosiones. El humo y el polvo llenaban el aire, convirtiendo el campo de batalla en una neblina caótica. Seijuro se esforzó por ver a través del espeso velo, con sus instintos en alerta máxima. Sus oídos captaron el más leve sonido. Un movimiento entre los escombros, un susurro. Detrás de mí. Antes de que pudiera reaccionar del todo, un dolor agudo le estalló en el costado. Toji había acortado la distancia, clavándole la lanza invertida del cielo en las costillas. ¡Ga! Jadeó Seijuro, y la sangre se derramó de sus labios mientras la lanza se hundía profundamente. Pero mientras el dolor lo atormentaba, la energía en su interior volvió a estallar, más fuerte y furiosa. Con un rugido, desató un enorme rayo azul desde su mano libre, alcanzando a Toji a quemarropa. Auge. Toji salió despedido por los aires como un muñeco de trapo, chocando contra una pared al fondo de la obra. El impacto provocó grietas que formaban telarañas en la estructura mientras los escombros caían a su alrededor. Seijuro se tambaleó hacia atrás, agarrándose el costado mientras la sangre se filtraba entre sus dedos. Respiraba entrecortadamente. Al disiparse el humo, Toji apareció ante sus ojos y se desplomó contra un trozo roto de la pared. Su cuerpo estaba ensangrentado, con cortes y magulladuras por todas partes, y respiraba entrecortadamente. La otrora poderosa lanza invertida del cielo yacía destrozada a su lado, sus fragmentos brillando tenuemente entre los escombros. A pesar de sus heridas, Toji permaneció sereno, con expresión estoica, aunque el precio de la batalla era evidente. En comparación con la devastación que había sufrido cuando Satoru desató a Purple del manga, este daño era manejable, aunque estaba claro que la pelea lo había llevado a sus límites. Un sonido débil y agudo resonó entre las ruinas. Seijuro se giró hacia el ruido, sus ojos carmesí se entrecerraron cuando vio un espíritu maldito con forma de gusano rosado arrastrándose hacia los restos. Era el portador de herramientas maldito, un espíritu maldito que almacenaba el arsenal de armas de Toji. ¿Por qué apareciste justo ahora?, murmuró Seijuro en voz baja, con la mirada alternando entre el espíritu y Toji. Con pasos cautelosos, se acercó al espíritu y lo recogió, su forma viscosa se retorcía ligeramente en su agarre. Volvió su atención a Toji, cuya visión borrosa se fijó en la figura que se acercaba. Seijuro se arrodilló y depositó el espíritu con suavidad sobre el hombro de Toji, donde comenzó a trepar de nuevo sobre su amo. «Oye, ¿sigues ahí?», preguntó Seijuro con un tono firme, aunque con un toque de curiosidad. Los labios agrietados de Toji se curvaron en una leve sonrisa a pesar de su estado. «Aún respiro», dijo con voz ronca pero con un toque de humor mordaz. «Necesitarás más que eso para acabar conmigo». Seijuro arqueó una ceja, impresionado por la resistencia del hombre. Observó cómo el espíritu maldito se deslizaba por el brazo de Toji, ocupando su lugar en el cuerpo de su amo. Lentamente, Toji se recostó contra la pared.
Sus ojos verdes, apagados pero aún penetrantes, se negaban a mostrar debilidad. Al ver la vulnerabilidad de Toji, Seijuro decidió aprovechar el momento. Se inclinó hacia adelante, con sus ojos carmesí fijos en los de Toji. Te lo voy a preguntar de nuevo, dijo con firmeza. ¿Quién te envió? Toji exhaló bruscamente, y su sonrisa se desvaneció levemente. No, diré nada, murmuró con tono desafiante. Un trabajo es un trabajo. No importa quién me lo haya dado. Seijuro suspiró, negando levemente con la cabeza. Debería haberlo esperado. Hizo una pausa, considerando cuidadosamente sus siguientes palabras. Tenía otra idea, una que podría cambiar por completo el curso de su encuentro. Bien, ¿qué te parece esto? Empezó Seijuro, con un tono más pensativo. ¿Y si te contrato a ti? Como guardia del clan Gojo. Te pagaré 5.000 millones de yenes cada 4 meses. Los ojos de Toji brillaron de sorpresa, aunque su expresión permaneció cautelosa. No estaba seguro de haber oído bien el número. A cambio, continuó Seijuro, dejas tu trabajo como asesino y eliminas a quien te encargó matarme. También te dejaré vivir en el complejo de Gojo, con comida, ropa, techo y apoyo gratis. Tendrás un hogar, un verdadero hogar, para tu futura familia. Por un instante, el silencio se apoderó del ambiente. La sonrisa de Toji se desvaneció por completo, reemplazada por algo indescifrable. Sus ojos verdes escrutaron el rostro de Seijuro, como si intentaran calibrar la sinceridad de la oferta. ¿Un hogar, eh? La voz de Toji era más suave ahora, casi contemplativa. Las palabras le resultaron extrañas, un concepto en el que no se había permitido pensar durante años. Sus pensamientos se remontaron a su pasado, al clan Zenin que lo había rechazado, a una infancia en la que fue tratado como menos que humano. Nadie le había ofrecido nada más allá de una pelea o un sueldo. Y ahora, allí estaba el jefe del clan Rojo, un hombre al que le habían pagado por matar, ofreciéndole no solo dinero, sino también estabilidad, respeto y algo que nunca había tenido realmente. Un lugar al que pertenecer. ¿Hablas en serio? Preguntó finalmente Toji, con un tono que mezclaba escepticismo y algo más profundo, casi vulnerable. Seijuro asintió, con expresión tranquila pero resuelta. Hablo en serio. Has demostrado tu fuerza, Toji. Has sobrevivido a lo que la mayoría no podría. Prefiero tener a alguien como tú de mi lado que en mi contra. Y, sinceramente, dudó un momento, y añadió con una leve sonrisa. Mereces algo mejor que ser una herramienta para quienes no les importa si vives o mueres. Los labios de Toji se entreabrieron como si fuera a responder, pero no le salieron las palabras. Su mente daba vueltas. Recordó sus años como mercenario, cada trabajo que había aceptado para sobrevivir, cada lucha que había soportado solo para demostrar su valía. Y ahora, el jefe del clan Rojo, un hombre cuya existencia misma debería haber sido un enemigo para él, le estaba ofreciendo una salida. La sonrisa regresó, pero esta vez carecía de su habitual malicia. En cambio, era débil, casi triste. Eres un tipo raro, Seijuro Gojo, dijo en voz baja. Lo pensaré. Seijuro se levantó y le tendió la mano a Toji. Bien. Es todo lo que pido. Seijuro se marchó, dejando atrás a Toji. A pesar de las heridas, sabía que Toji estaría bien. Por primera vez en mucho tiempo, Toji sintió los débiles indicios de algo que creía haber enterrado hacía mucho tiempo: la esperanza. Seijuro regresó tambaleándose al oscuro callejón, con pasos irregulares. La adrenalina que lo había mantenido en pie durante la pelea se desvanecía, y el dolor agudo y punzante en su costado era ahora imposible de ignorar. Se dejó caer para sentarse contra la fría pared, desplomándose mientras emitía un gemido de dolor. Seijuro hizo una mueca, presionando una mano contra la puñalada en su pecho. La sangre aún le corría entre los dedos, cálida y pegajosa. Apoyó la cabeza contra la pared, mirando el cielo oscuro. Durante la pelea, todo había sido confuso. Sus instintos le gritaban que destruyera, actuara y desatara el poder abrumador que lo invadía. Era como si su cuerpo se moviera solo, ejecutando técnicas que no comprendía del todo. El recuerdo de los orbes azules, los rayos masivos y las explosiones se repetía en su mente. Nada tenía sentido, pero había funcionado. ¿Qué fue eso?, murmuró en voz baja y tensa. Se supone que el instinto por sí solo no debería hacer eso, aún así, el hecho era que había ganado. Toji había sido derrotado, aunque por poco. Seijuro no podía permitirse subestimarlo en el futuro. Solo espero que reconsidere mi oferta, los 5.000 millones de yenes no eran un engaño. La inmensa fortuna del clan Gojo podía gestionarlos sin problema.
Su patrimonio neto era astronómico, 10 billones de yenes, más que suficiente para afrontar incluso los gastos más desorbitados. 5. Pero si Toji rechazaba la oferta, Seijuro sabía lo que ocurriría. Asumiría la responsabilidad y eliminaría al mercenario antes de que se convirtiera en una amenaza aún mayor. Sus pensamientos fueron interrumpidos por una voz familiar. Padre. Seijuro levantó la vista y sintió un gran alivio al ver a Satoru corriendo hacia él. Detrás del chico había 3 sirvientes del clan rojo, cuyas expresiones pasaron de la preocupación a la alarma al ver el ensangrentado Seijuro. Satoru, Seijuro exhaló, tratando de esbozar una sonrisa tranquilizadora mientras su hijo corría a su lado. Padre, ¿estás herido? La voz de Satoru tembló levemente al detenerse frente a él, con sus grandes ojos azules fijos en la herida en el costado de Seijuro. Se agachó, con sus pequeñas manos flotando con incertidumbre. No es nada grave, mintió Seijuro, forzando una sonrisa. No quería preocupar al chico. Solo un rasguño. Eso no es un rasguño, argumentó Satoru, con tono cortante y preocupado. Tenemos que llevarte de vuelta al complejo. Uno de los sirvientes dio un paso adelante y hizo una ligera reverencia. Seijuro-sama, permítanos ayudarle. Nos aseguraremos de que su herida sea tratada de inmediato. Seijuro asintió débilmente, permitiendo que los sirvientes lo ayudaran a levantarse. Mantuvo la mirada fija en Satoru, cuya expresión era una mezcla de preocupación y culpa. Estoy bien, Satoru, dijo Seijuro en voz baja, tocándole el hombro a su hijo para tranquilizarlo. Hiciste bien en pedir ayuda. Satoru asintió lentamente, aunque su preocupación no se desvaneció. Pero, ¿estás herido por mi culpa? Seijuro negó con la cabeza, con voz firme a pesar del dolor. No, Satoru. Estoy herido porque elegí protegerte. Y lo volvería a hacer, pase lo que pase. Sus palabras parecieron aliviar un poco la culpa de Satoru, aunque las manos del chico todavía estaban apretadas en pequeños puños. Vámonos a casa, dijo Seijuro con un tono más ligero. Me vendría bien un poco de ese pastelito que mencionaste antes. Satoru parpadeó, sorprendido por el cambio repentino, pero asintió, una leve sonrisa tiró de sus labios mientras los sirvientes guiaban a su padre de regreso al complejo. Capítulo 12. Seijuro se reclinó sobre las almohadas de su amplia cama tradicional japonesa, con la mirada fija en el techo. Un vendaje grueso y apretado alrededor de su abdomen le recordaba la herida que Toji le había infligido. Un dolor agudo y palpitante que se había aliviado durante el último día, pero que se negaba a desaparecer por completo. Hombre, desearía que Shoko y Ryōyuta estuvieran aquí para curarme, murmuró, suspirando. Anhelaba los efectos curativos de la energía positiva maldita, pero sabía que era una ilusión. En esta línea temporal, ni Shoko ni Yuta podían aún usar sus respectivas habilidades. Shoko, aunque hábil, probablemente aún era una estudiante que estaba aprendiendo, y Yuta, bueno, Yuta probablemente ni siquiera había nacido. Seijuro se movió ligeramente, haciendo una mueca al sentir un dolor agudo en el costado. Ahí está Satoru, reflexionó. Pero descartó el pensamiento casi inmediatamente. Satoru, a estas alturas, estaba lejos de dominar la energía maldita positiva. La única razón por la que había podido usarla en el futuro era su experiencia cercana a la muerte a manos de Toji, un momento que lo había impulsado a liberar nuevas profundidades de su poder. Seijuro no iba a poner a Satoru en esa situación. Suspirando, giró la cabeza para mirar por la ventana. La suave luz del sol se filtraba a través de las pantallas de papel shoji, proyectando cálidos patrones en el suelo. Afuera, el jardín estaba tranquilo, con peces koi nadando perezosamente en el estanque y el viento meciendo suavemente las hojas. Era una escena apacible, un marcado contraste con el caos de su batalla con Toji el día anterior. Y luego está Toji, murmuró Seijuro para sí mismo, su expresión se oscureció ligeramente. Solo podía esperar que el mercenario reconsiderara su oferta. El hombre era una fuerza a tener en cuenta, y tenerlo como aliado sería invaluable. Pero si Toji se negaba, Seijuro no tendría más remedio que lidiar con él para siempre. La sola idea le provocó escalofríos. Apretó los puños, recordando la pelea. Apenas lo derroté, la comprensión fue aleccionadora. Toji era más rápido, más fuerte y mucho más experimentado. La única razón por la que Seijuro había sobrevivido era el poder abrumador que había surgido de su interior, un poder que no comprendía del todo. Necesito entrenar más duro, dijo Seijuro en voz alta, con tono decidido. No podía permitirse seguir siendo tan débil. Si alguien como Toji podía llevarlo al límite, ¿qué pasaría si alguien aún más fuerte viniera por él? O peor aún, por Satoru.
Luego, estaba la extraña sensación que había sentido durante la pelea. Sus instintos se habían despertado, impulsándolo a desatar esas destructivas explosiones de energía azul. No era solo una respuesta de lucha o huida. Era algo más profundo, más primario. Eso fue raro, murmuró Seijuro, mirándose las manos. Flexionó los dedos, esperando ver la brillante energía azul manifestarse de nuevo. Siempre había pensado que canalizar energía maldita estaba ligado a emociones negativas. Ira, miedo, odio. Se sentía como una corriente eléctrica recorriendo el cuerpo, una fuerza caótica que suplicaba ser liberada. Pero lo que sintió durante la pelea fue diferente. No se trataba solo de supervivencia. Se trataba de destrucción. El deseo abrumador de destruir todo a su paso había sido embriagador. Tío, lo que sea que haya sido, Seijuro hizo una pausa, con una extraña sonrisa dibujando la comisura de sus labios. Fue genial. El pensamiento lo perturbó. Seijuro, o mejor dicho, David, siempre había sido una persona que apreciaba la limpieza y el orden en su vida anterior. El caos y la destrucción nunca le habían atraído. Sin embargo, en ese momento, liberar esa tristeza le había proporcionado una extraña y retorcida satisfacción. Su mirada volvió a la ventana, sus pensamientos dando vueltas. ¿Qué me pasa? Tic-tac. Tic-tac. Uf. Gimió Seijuro, agarrándose la cabeza con ambas manos mientras un dolor insoportable lo atravesaba. Sentía como si lava fundida corriera por sus venas, quemándole cada nervio. Su cráneo palpitaba como si lo aplastaran bajo una inmensa presión. La sangre parecía hervir bajo su piel. Cada pulso era una sacudida insoportable. Su visión se nublaba y su cerebro se desgarraba, fragmentado por el tic-tac incesante y rítmico que resonaba en su mente. NGH. Apretó los dientes, pero el dolor era implacable. Su respiración se volvió entrecortada y podía sentir un sabor metálico en el fondo de su garganta, como si la sangre pudiera derramarse de su boca en cualquier momento. Entonces, su visión parpadeó, fallando como una pantalla corrupta. Los destellos de realidad a su alrededor se disolvieron, reemplazados por un desierto desolado e infinito. El sol caía con fuerza, la arena se extendía hasta el horizonte, agitada por una furiosa tormenta de arena. El viento aullaba en sus oídos, pero, de alguna manera, el tic-tac continuaba, más fuerte que antes. A través del caos arremolinado, la mirada de Seijuro se fijó en algo a lo lejos. Una sombra roja, una figura humanoide con un manto carmesí, emergió de la tormenta. Se movía lenta y metódicamente, su presencia palpable a pesar de la arena embravecida. Espera, tú, gruñó Seijuro, con la cabeza palpitante al reconocer la figura. Esa cosa, estaba allí antes de que yo terminara en este cuerpo. Pensó. Los movimientos de la figura eran estremecedores, como si existiera fuera del flujo normal del tiempo. En un instante, avanzaba. Al siguiente, se desvanecía, solo para reaparecer más cerca, como si se teletransportara a través de fragmentos de espacio. Cada desaparición y reaparición enviaba una onda por el aire, como si la realidad misma se curvara a su alrededor. Un Seijuro intentó moverse, pero su cuerpo se negaba a responder. Estaba paralizado, con las extremidades pesadas como el plomo. Solo podía observar, impotente, cómo la figura acortaba la distancia entre ellos. Su corazón se aceleraba, un sudor frío le empapaba la piel. La sombra roja se acercaba, cada vez más definida y real. Finalmente, imponente, se alzó ante él, irradiando un aura de terror. Un vacío de niebla roja y cambiante oscurecía su rostro, o lo que debería haber sido un rostro. Eres un peligro para la humanidad, dijo con una voz profunda y resonante, cargando con el peso de una verdad innegable. ¿Un peligro? Pensó Seijuro, con la confusión mezclándose con el dolor persistente. ¿Qué significa eso? Le costó procesar las palabras, pero la figura no se explicó. En cambio, extendió una mano hacia él, larga y esquelética, con movimientos lentos pero pausados. El instinto de Seijuro le gritaba que corriera, se moviera, luchara, pero permaneció paralizado, incapaz de hacer nada más que observar cómo la mano se acercaba poco a poco. Tic-tac. Padre. Seijuro abrió los ojos de golpe y se incorporó de golpe, jadeando al respirar. Se llevó las manos a la cara, secándose las gotas de sudor frío. La luz del sol que entraba por la ventana lo devolvió a la realidad, pero el corazón le latía con fuerza. Padre, ¿estás bien? La voz de Satoru temblaba de preocupación. El niño estaba de pie al pie de su cama, con sus ojos azules abiertos mientras observaba a su padre. Seijuro se giró hacia él, con la respiración aún entrecortada, pero se obligó a calmarse.
Cerró los ojos brevemente, tranquilizando su respiración, antes de volver a mirar a Satoru con una suave sonrisa. No podía permitir que su hijo lo viera así, débil, conmocionado. Sí, estoy bien, dijo Seijuro con voz firme a pesar de la inquietud persistente. ¿Y tú? Satoru ladeó la cabeza, todavía preocupado. Respirabas con tanta dificultad, y sudabas tanto, Seijuro rió débilmente, frotándose la nuca. Solo fue una pesadilla, nada más. No hay de qué preocuparse. Satoru no parecía del todo convencido, pero asintió de todos modos. Si estás seguro, padre, estoy seguro. Seijuro extendió la mano y le dio una suave palmadita en la cabeza a Satoru. Gracias por fijarte en mí. Eres un buen chico. Los labios de Satoru se curvaron en una leve sonrisa, pero la preocupación en sus ojos no desapareció por completo. Seijuro, mientras tanto, volvió la mirada hacia la ventana, y su expresión se ensombreció brevemente al repasar las palabras de la sombra roja. ¿Un peligro para la humanidad? 3 no podía quitarse la sensación de que esto no era solo una pesadilla. Algo en esa figura parecía real, demasiado real. Lo que le estuviera sucediendo o el poder que se acumulaba en su interior no era normal. Y por primera vez, se preguntó si estaba perdiendo el control de algo mucho más grande que él mismo. La multitud rugió al ver la pelota de tenis atravesar la cancha a toda velocidad, 2 jugadores de talla mundial enfrascados en una feroz batalla. Toji se sentó en el asiento más alejado, entre las sombras de la abarrotada arena, con su cuerpo maltrecho oculto bajo varias capas de vendajes. Se recostó, con los brazos cruzados, sus penetrantes ojos verdes fijos en el partido. Será mejor que mi apuesta gane, murmuró con tono indiferente a pesar del millón de yenes que había apostado antes en un sitio de apuestas en línea. La tensión en el aire igualaba la intensidad del partido, pero Toji tenía la mente en otra parte. No le interesaba mucho el tenis. Era solo otra forma de pasar el rato y quizás ganar dinero rápido. El leve crujido de un asiento junto a él llamó su atención. Se tensó instintivamente, mirando a su lado. Una mujer había aparecido como de la nada, su esbelta figura envuelta en un elegante vestido negro. Un sombrero de ala ancha ocultaba su rostro, pero su aura era inconfundible, fría y calculadora. Parece que has fallado en la misión que te di, dijo en voz baja, con un tono lleno de desdén. Toji soltó una risita, y sus labios se curvaron en una leve sonrisa burlona. ¿Fracasaste, eh? Es una forma de decirlo. La mujer ladeó levemente la cabeza, con el rostro aún oculto bajo el sombrero. Te pagué una fortuna para eliminar a Seijuro Gojo. Y aquí estás, viva, y él aún respira. Toji se encogió de hombros, con la mirada tranquila, pero los músculos tensos. Las cosas no salieron como lo planeaste. Resulta que no es tan débil como creías. Hizo una pausa y bajó la voz. O quizás simplemente no me lo contaste todo. La mujer se puso rígida, apretando las manos enguantadas contra el regazo. Te pagaron para triunfar, no para poner excusas. Toji volvió a reírse entre dientes, con un sonido frío y sin humor. Sí, sobre ese pago, he decidido aceptar otro trato. La mujer se quedó paralizada. ¿Qué quieres decir con otro trato? La sonrisa de Toji se ensanchó y su tono se tornó burlón. El jefe del clan Gojo me ofreció 5.000 millones de yenes, un lugar donde quedarme y algo que tu especie nunca podría ofrecer. La oportunidad de algo real. La voz de la mujer se alzó, aguda y cortante. ¿Crees que cumplirá su palabra? Es un Gojo. Te matarán en cuanto ya no te necesiten. Quizás, respondió Toji con tono indiferente. Pero me gusta más mi suerte con él que contigo. Antes de que ella pudiera responder, Toji extendió la mano hacia el espíritu maldito, rosado y parecido a un gusano, que se enroscaba a su lado. Con un sonido húmedo y chapoteante, extrajo una elegante y curva espada del cuerpo de la criatura. La herramienta maldita brilló tenuemente bajo las tenues luces de la arena. La confianza de la mujer flaqueó, y un destello de miedo se filtró en su voz. ¿Qué estás haciendo? Toji no respondió. En cambio, se movió con la velocidad y precisión de un depredador, cortando el aire con la espada en un solo movimiento fluido. Chúpate. La cabeza de la mujer se desplomó sobre sus hombros, y su sombrero de ala ancha cayó al suelo. Su cuerpo sin vida se desplomó hacia adelante en el asiento, con la sangre acumulándose bajo ella mientras los espectadores en la arena permanecían ajenos a la violencia que ocurría en las sombras. Toji limpió la hoja contra el borde de sus pantalones, con expresión tranquila y fría. Se puso de pie, lanzando una última mirada al cuerpo de la mujer antes de devolverle la herramienta maldita al espíritu gusano.
Espero que cumplas tu parte del trato, Seijuro, murmuró Toji. Sin decir otra palabra, se fundió con las sombras, dejando atrás la arena y el caos que había causado. El actual jefe del clan Kamo ha sido asesinado, se oían jadeos en la cámara tenuemente iluminada, una habitación circular iluminada únicamente por la luz parpadeante de las velas. Las sombras danzaban en las paredes, proyectando siluetas inquietantes sobre los paneles de madera. El ambiente era tenso, y las figuras sentadas tras las ornamentadas puertas corredizas permanecían ocultas, con sus identidades ocultas, como exigía la tradición. ¿Quién la mató?, preguntó una voz baja y grave. Toji Zenin la mató. Murmullos se extendieron por la sala, tranquilos pero agudos. La mención de Toji Zenin provocó una oleada de inquietud entre los presentes. Su reputación como el asesino de hechiceros era legendaria. Temido por muchos, respetado por pocos. Hablando de Toji Zenin, intervino otra voz, tranquila pero con un toque de intriga. Recientemente intentó asesinar a Seijuro Gojo. El enfrentamiento desembocó en una sangrienta batalla en las calles de Tokio. Afortunadamente, ningún civil resultó herido. Esta revelación provocó otra ronda de expresiones de asombro. ¿Lo logró?, preguntó alguien, aumentando el tono con urgencia. No, respondió con firmeza y prudencia. Falló. Pero, por razones desconocidas, Seijuro Gojo lo salvó. La sala quedó en un silencio atónito por un momento antes de estallar en susurros y murmullos de incredulidad. ¿Salvado? ¿El asesino de hechiceros se salvó? ¿Por qué Seijuro Gojo mostraría misericordia con alguien como él? Esto es una locura. ¿Acaso Gojo comprende las consecuencias de perdonar a Toji Zenin? Las voces se superponían, cada una expresando una mezcla de indignación, confusión y preocupación. Una figura finalmente golpeó con la mano el panel de madera frente a ellos, silenciando la sala. «Basta», ordenaron con voz aguda. No se trata solo de las acciones de Gojo. Él creó la recompensa por la cabeza de Toji Zenin, pero fue él quien le permitió vivir. Esta inconsistencia es peligrosa y debe abordarse. ¿Podría significar esto que Gojo tiene segundas intenciones?, especuló otra voz. ¿Es posible que se haya aliado con Zenin? Imposible, respondió alguien bruscamente. Seijuro Gojo no tiene motivos para aliarse con un canalla como Toji. De hecho, podría estar usándolo para presionar. Sea cual sea el motivo, dijo otra voz, este acto de misericordia amenaza el equilibrio del mundo del Jujutsu. Toji Zenin es un hombre que ha matado hechiceros sin dudarlo. Su existencia es un peligro para todos nosotros. Siguió un pesado silencio mientras el peso de la situación se apoderaba de la habitación. Debemos reunirnos con Seijuro Gojo, declaró finalmente una voz, autoritaria y persistente. Es un asunto de seguridad y estabilidad en todo el mundo del Jujutsu. Las acciones de Gojo no pueden quedar sin respuesta. Los demás murmuraron en señal de acuerdo y su resolución se solidificó. Invócalo, concluyó la voz autoritaria. Y prepárate para lo que pueda venir. El mundo del Jujutsu no puede permitirse más inestabilidad, ni por parte del asesino de hechiceros, ni mucho menos por parte del líder del clan Gojo. La luz parpadeante de las velas parecía oscilar amenazadoramente, como si predijera la tormenta que se avecinaba. Capítulo 13. Seijuro se encontraba en el campo de entrenamiento recién reconstruido, con el tenue aroma a madera recién pulida y piedra restaurada flotando en el aire. Su cuerpo aún estaba envuelto en vendas, y el dolor sordo de sus heridas al sanar era un recordatorio constante de su batalla con Toji. Respiró hondo y entrecerró los ojos carmesí mientras se concentraba. Bueno, ¿cómo lo hago de nuevo?, murmuró, mirándose las manos. Durante su pelea con Toji, la energía destructiva había surgido de él con naturalidad, como si tuviera vida propia. No la había invocado conscientemente. Sus instintos se habían apoderado de él, impulsados por la desesperación y la supervivencia. Ahora, quería comprenderla, controlarla. ¿Pero cómo? Seijuro cerró los ojos y respiró hondo. Se concentró, intentando recordar el momento en que su vida había estado en peligro. Intentó recordar las emociones que había sentido. Miedo, ira, el impulso primario de destruir, de sobrevivir. El aire a su alrededor crujió levemente. Chisporroteo. Crujido. Un glifo azul claro y brillante se materializó bajo él, intrincado y palpitante de energía. Lo sintió de nuevo, el mismo poder que lo recorría, surgiendo por su cuerpo como una corriente imparable. Su respiración se hizo más lenta al abrir los ojos. Pero el mundo no era el mismo. Todo a su alrededor se había disuelto en la oscuridad.
Un vacío se extendía infinitamente, lleno de innumerables estrellas que centelleaban tenuemente en la nada. El espacio era sereno pero abrumador, una extensión que parecía susurrar calma y caos a la vez. Tic-tac. El sonido resonó en el vacío, débil pero claro. Seijuro se quedó paralizado. Era el mismo sonido que había oído antes. El tic-tac rítmico del tiempo, implacable y evocador. Tic-tac. De nuevo, el sonido reverberó, esta vez más fuerte. Empezó a moverse, propulsándose hacia adelante, aunque no caminaba. Las estrellas a su alrededor pasaban veloces, más rápidas que la luz, hasta que todo se detuvo de golpe. Ante él se extendía algo incomprensible. Un vórtice de nada y totalidad a la vez. Carecía de color y luz, pero de alguna manera irradiaba una inmensa presencia. Era un vacío que desafiaba la lógica, encarnando conceptos que ninguna mente mortal podía comprender. Uno y aún así, lo llamó. Seijuro extendió una mano hacia él, impulsado por un instinto que no comprendía. El vórtice pareció latir en respuesta, como si reconociera su proximidad. Pero justo cuando sus dedos rozaron el borde del vacío, no lo siento. Una cacofonía de voces estalló, extraña e incomprensible. El sonido no era fuerte, pero le atravesó la mente, resonando con una intensidad abrumadora. Aunque no entendía las palabras, el significado era claro. No tienes permiso. Regresa. 1NGH. El dolor lo sacudió como si cada músculo, hueso y nervio estuviera siendo retorcido y tirado. Se agarró la cabeza y se desplomó en el suelo mientras las estrellas y el vacío a su alrededor se rompían como un cristal frágil. Cuando volvió a abrir los ojos, estaba de vuelta en el campo de entrenamiento, jadeando. Le temblaban las manos al presionarlas contra el suelo, con la frente empapada de sudor. ¿Por qué, te duele ahora?, murmuró con voz temblorosa. Durante la pelea con Toji, la energía fluía libremente, sin restricciones ni dolor. Ahora, sentía como si su cuerpo se rebelara contra ella, resistiéndose a sus intentos de controlarla. La única explicación que se le ocurrió fueron sus heridas. Es que todavía me estoy recuperando, razonó, aunque la respuesta le pareció incompleta. Su mente regresó al vórtice. Ese vasto e incognoscible vacío se había sentido diferente. ¿Era su expansión de dominio? ¿Podría haber sido el vacío ilimitado? Tenía sentido. Era un espacio estelar, similar al que Satoru manifestaría en el futuro. Sí, probablemente sea eso, murmuró para sí mismo. Pero en el fondo, algo en la respuesta le parecía extraño. La energía que había experimentado no era solo energía maldita ni el dominio de un hechicero. Era algo más. No se trataba simplemente de la técnica ilimitada del clan Gojo ni siquiera del vacío ilimitado. La presencia del vórtice, las voces alienígenas, la abrumadora sensación de estar excluido de algo prohibido, todo apuntaba a algo mucho más allá de su comprensión. Se recostó contra la pared, mirándose las manos temblorosas. Dominar esto, es difícil. Oh, eso es una sorpresa. Seijuro, sobresaltado, se puso de pie de un salto, con sus ojos carmesí fijos en la figura que se encontraba a pocos pasos de distancia. Toji Zenin permanecía allí de pie, con aire despreocupado, ligeramente apoyado en un poste de madera, con los brazos vendados cruzados sobre el pecho. Una leve sonrisa burlona se dibujaba en sus labios. Entonces, ¿el jefe del clan Gojo está pasando apuros? El tono de Toji estaba teñido de burla, y sus penetrantes ojos verdes brillaban con diversión. ¡Qué sorprendente! Los ojos de Seijuro se abrieron de par en par, sorprendido. ¿Aceptó mi oferta? Su mente daba vueltas. Las implicaciones eran enormes. Si Toji realmente hubiera aceptado el trato, representaría una enorme ventaja para el clan Gojo. Toji no solo era un luchador formidable. Era el asesino de hechiceros, un hombre capaz de derrotar incluso a los hechiceros de Jujutsu más hábiles. Tenerlo como aliado sería decisivo, especialmente contra futuras amenazas como Kenjaku. Las habilidades y el conocimiento de Toji podrían llenar los vacíos que Seijuro carecía actualmente, sobre todo mientras luchaba por dominar sus propias técnicas. La alianza también significaría neutralizar a uno de los individuos más peligrosos del mundo del Jujutsu. El mero potencial superaba cualquier sospecha, hasta el punto de que Seijuro ni siquiera se detuvo a preguntarse cómo Toji había burlado las exhaustivas medidas de seguridad del complejo Gojo, medidas diseñadas específicamente para protegerse de intrusos de su calibre. No importaba. Lo que importaba era el significado de la presencia de Toji allí. ¿Aceptas mi oferta?, preguntó Seijuro, con una mezcla de esperanza e incredulidad en su voz.
La sonrisa de Toji se amplió mientras se acercaba, sus movimientos eran pausados y deliberados. Quizás, dijo con tono despreocupado. Depende de lo en serio que fueras con esos 5.000 millones de yenes y todas las ventajas que conllevaban. Seijuro se relajó un poco, aunque mantuvo una postura cautelosa. No estaba fanfarroneando. Tendrás el dinero, el alojamiento, todo lo que prometí. Pero necesito saber, ¿estás dentro? Toji se detuvo a unos metros, ladeando la cabeza como si lo considerara. Digamos, se inclinó ligeramente hacia adelante, con una sonrisa lobuna. Tengo curiosidad por ver si puedes cumplir tu palabra. Por ahora, te seguiré la corriente. Seijuro asintió, ocultando la oleada de alivio que lo invadió. Si está aquí, significa que está dispuesto a darle una oportunidad. Eso es todo lo que necesita por ahora. Bien, dijo Seijuro con tono firme. Entonces, hagamos que esto funcione. Toji se enderezó, con expresión indescifrable. No te pongas demasiado cómodo. No estoy aquí para jugar a ser familia, Dojo. Estoy aquí porque me ofreces algo que nadie más ha tenido jamás. Bajó la voz, y la burla se convirtió en algo más duro. No me des motivos para arrepentirme. Seijuro sostuvo su mirada, firme. No lo haré. La tensión en el aire persistió un momento más antes de que Toji se diera la vuelta, recuperando su sonrisa burlona. Entonces, supongo que me quedaré. Ah, y quizás quieras reforzar la seguridad de este lugar. Fue vergonzosamente fácil entrar. Seijuro soltó una risita y negó con la cabeza. Anotado. Seijuro exhaló y pensó, este es el comienzo de algo grande. Si juego bien mis cartas, Toji Zenin podría ser el aliado que necesito para reescribir el futuro. La voz de Satoru rompió la tensión. Padre, ¿estás? Tanto Seijuro como Toji se giraron hacia él y vieron al joven parado a unos cuantos metros de distancia. Satoru se quedó paralizado a medio paso, con sus grandes ojos azules llenos de miedo al fijarse en Toji. Lo reconoció de inmediato. ¿Qué hace aquí? Los pensamientos de Satoru se aceleraban. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras una única y aterradora conclusión le asaltaba la mente. Si está aquí, matará a mi padre. Los agudos ojos verdes de Toji estudiaron al niño con intensa curiosidad. El infame prodigio de los 6 ojos, el futuro hechicero más fuerte. Pero al verlo ahora, con apenas 7 años, Toji no pudo evitar sentirse decepcionado. Sin embargo, había un inconfundible destello de poder tras esos ojos asustados. Así que este es el chico del que todo el mundo del Jujutsu no deja de hablar, pensó Toji con expresión indescifrable. Bendito con ilimitado y 6 ojos. Es solo un chico flacucho. A pesar del tono desdeñoso de sus pensamientos, una parte de Toji se sintió intrigada. Había algo en la presencia de Satoru, un potencial puro envuelto en una frágil e inexperta coraza. Era un marcado contraste con la propia crianza de Toji, donde se había forjado su fuerza sin ninguna bendición. Aún así, Toji no podía ignorar la tensión que crepitaba en el aire. Seijuro, de pie entre ellos, percibía la atmósfera cargada. Era perfectamente lógico. Toji era conocido en el mundo del Jujutsu como el asesino de hechiceros, y Satoru, aunque aún era un niño, era muy consciente del peligro que representaba. Satoru temía por su padre, mientras que Toji observaba al chico con una distancia calculadora. No había confianza allí, solo cautela. Aplaudir. El aplauso de Seijuro rompió el silencio, desviando la atención de ambos. De acuerdo, dijo con tono ligero pero firme. Presentémonos, ¿de acuerdo? Seijuro se volvió hacia Satoru con expresión tranquila y tranquilizadora. Satoru, él es Toji Zenin. Es nuestro nuevo guardaespaldas. Satoru se quedó boquiabierto. Su miedo se convirtió en incredulidad mientras miraba a su padre. ¿Guardaespaldas? Padre, intentó matarte. Seijuro rió suavemente y caminó hacia Satoru, agachándose ligeramente para alborotar su cabello blanco. No te preocupes, Satoru, dijo con voz suave. Todo está bien. Todo está bajo control. Satoru parpadeó y miró a su padre. La habitual calidez y calma en el tono de Seijuro alivió ligeramente su ansiedad, aunque el nudo de sospecha en su pecho no desapareció. Pero, es un zenin. Y trató de matarte. Repitió Satoru con voz firme, mirando a Toji con profunda desconfianza. Toji, mientras tanto, observaba en silencio el intercambio. Un destello de diversión cruzó su rostro al observar la actitud desafiante del chico. Tiene agallas para ser un niño. No está mal. Seijuro se enderezó y miró a Toji por encima del hombro. Toji, dijo con un tono de advertencia sutil, tú también trabajarás estrechamente con Satoru. Espero que se lleven bien.
Toji arqueó una ceja, sorprendido por el uso de su nombre de pila por parte de Seijuro, una pequeña pero marcada desviación de la norma. No era de los que se preocupaban por las formalidades, sobre todo por las relacionadas con el apellido Zenin, así que esta informalidad inesperada le tocó una fibra sensible que no estaba dispuesto a admitir. Una leve sonrisa burlona se dibujó en la comisura de sus labios. Si el chico puede seguir el ritmo, dijo arrastrando las palabras, con un tono que era a partes iguales desafío y diversión, claro. Satoru apretó los puños y miró a Toji con enojo. No confío en ti, dijo con voz firme. Seijuro puso una mano sobre el hombro de Satoru, un toque firme pero reconfortante. Satoru, confiar lleva tiempo. Pero tomé esta decisión por una razón. Toji nos protegerá a nosotros y al clan Gojo. Ha demostrado su fuerza. Satoru miró a su padre, aún inseguro. Pero la forma en que Seijuro hablaba, la serena confianza en su voz, dificultaban la discusión. De acuerdo, murmuró a regañadientes, aunque su mirada no se suavizó al volver a mirar a Toji. Seijuro aplaudió, sintiendo que todo le daba vueltas en la cabeza. Bien, dijo con una sonrisa. Luego, volviéndose hacia Toji, añadió. Ahora, ¿qué tal si hacemos un juramento vinculante? La sugerencia quedó flotando en el aire y, por un momento, Toji simplemente lo miró fijamente. Entonces, para sorpresa de Seijuro, Toji echó la cabeza hacia atrás y se rió. Una risa fuerte y profunda que resonó en todo el campo de entrenamiento. ¿Qué es tan gracioso?, preguntó Seijuro, frunciendo el ceño e inclinando ligeramente la cabeza. Toji sonrió, secándose una lágrima inexistente del rabillo del ojo. ¿Lo has olvidado, Rojo? No puedes hacer un voto vinculante conmigo. No tengo energía maldita. El rostro de Seijuro se congeló, la comprensión lo golpeó como un muro de ladrillos. Sus ojos carmesí se abrieron de par en par y sus mejillas se sonrojaron ligeramente. Oh, sí, murmuró, rascándose torpemente la nuca. ¿Cómo pude olvidar algo tan obvio?, pensó. Satoru, de pie junto a él, tampoco pudo ocultar su sorpresa. Sus ojos azules se abrieron de par en par mientras miraba a su padre, extrañamente nervioso. ¿Padre olvidó algo tan básico?, pensó Satoru. ¿En serio lo olvidaste?, preguntó Toji con tono burlón y una sonrisa aún más amplia. Y yo que pensaba que el jefe del clan Gojo era el más listo de la sala. Seijuro se aclaró la garganta, intentando recuperar la compostura. Todos cometemos errores, he estado ocupado, ¿vale? Satoru parpadeó con incredulidad. Este no era el padre al que estaba acostumbrado, el padre que siempre parecía tenerlo todo bajo control. Era extraño, pero también extrañamente reconfortante. Esta versión de su padre parecía más humana, más accesible. Y, sin embargo, Satoru no estaba del todo seguro de cómo sentirse al respecto. Debería sospechar, pero Satoru no quiere cuestionarlo, como si no quisiera pensar en ello. Solo quiere que esta versión no desaparezca. Seijuro se giró hacia Satoru, notando la expresión confusa del chico. ¿Qué? Hasta los genios cometen errores de vez en cuando, dijo con una leve sonrisa, intentando parecer indiferente. Sí, claro, respondió Satoru, aún sin estar convencido. Toji resopló, claramente disfrutando de la escena. ¿Y ahora qué, Rojo? ¿Vas a sermonearme sobre la importancia de la confianza y la lealtad? No, respondió Seijuro, enderezándose. Si no podemos hacer un voto vinculante, nos conformaremos con lo tradicional. Un contrato. ¿Un contrato? Toji arqueó una ceja y se cruzó de brazos. ¿Te refieres a papeleo y firmas? Eso no es lo mío. Seijuro sonrió con suficiencia. Es sencillo. Un contrato escrito que estipula tus obligaciones como nuestro guardaespaldas y mis promesas a cambio. Puede que no sea tan vinculante como un juramento maldito, pero aún así es ejecutable. Además, añadió, nos da a ambos algo tangible a lo que referirnos. Recibirás tus 5.000 millones de yenes y todo lo que te prometí, siempre que no te escapes. Toji se encogió de hombros. Bien. Mientras me paguen, me da igual. Seijuro asintió. Bien. Tendré los términos por escrito y pronto lo concretaremos todo. Satoru frunció el ceño. Su sospecha hacia Toji aún era evidente. Padre, ¿está seguro de que es buena idea? Seijuro puso una mano en el hombro de Satoru, con una sonrisa tranquilizadora. La confianza se construye paso a paso, Satoru. Este es solo el primer paso. No te preocupes, lo tengo todo bajo control. Satoru miró a su padre, aún inseguro, pero reacio a discutir. Si tú lo dices, Toji, mientras tanto, se apoyaba en un poste cercano, y su sonrisa se desvaneció.
Tienes agallas, rojo, murmuró. A ver si cumples tu palabra. Seijuro asintió brevemente, aunque sus pensamientos daban vueltas. Si esto funciona, Toji podría convertirse en un aliado poderoso. Pero si no, miró a Satoru y luego a Toji. Me ocuparé de ello cuando llegue el momento. Gojo-sama, malas noticias. Un sirviente corrió hacia ellos. Seijuro giró bruscamente la cabeza hacia el sirviente que corría hacia él. El hombre se detuvo de golpe, abriendo los ojos de par en par, visiblemente alarmado, al posarse en Toji, que estaba de pie cerca con indiferencia. No te preocupes por él, dijo Seijuro, desestimando la reacción del sirviente con un gesto de desdén. Es nuestro nuevo guardaespaldas. ¿Y qué hay de malo en eso? El sirviente dudó un momento, visiblemente nervioso por la presencia de Toji, pero se irguió rápidamente y entregó el mensaje. Los superiores han solicitado una reunión con usted, Gojo-sama. Desean reunirse de inmediato. La expresión de Seijuro no cambió, pero por dentro, una serie de pensamientos le recorrieron la mente. ¿Los superiores? Claro que llamarían a su puerta después de la pelea con Toji. Suspiró para sus adentros. Tenía una idea de qué se trataba, probablemente las consecuencias de su batalla con Toji. El asesino de hechiceros no era solo un nombre rumoreado en la comunidad del Jujutsu. Era prácticamente una leyenda. La reputación de Toji de matar hechiceros, incluso los más poderosos, probablemente había convertido su intento de asesinato de Seijuro en un incidente demasiado grave como para ignorarlo. Y el hecho de que Seijuro hubiera perdonado a Toji, solo para luego convertirlo en su guardaespaldas, seguramente causaría sorpresa y malestar. Aún así, los años de experiencia de Seijuro como David, asistiendo a innumerables reuniones de juntas directivas y lidiando con la política corporativa, le dieron confianza. Esta es solo una reunión más. Cíñete a los hechos, controla la narrativa y mantén la coherencia. Mientras sus superiores no lo presionaran demasiado, podría arreglárselas. Pero si intentaban desafiar su autoridad o amenazarlo, no dudaría en recordarles exactamente con quién estaban tratando. Se giró hacia Toji, quien arqueó una ceja, claramente poco impresionado por la noticia. Parece que están nerviosos, murmuró Toji. No pensé que una pequeña pelea en Tokio los pondría tan nerviosos. Seijuro le dedicó una leve sonrisa burlona. No les preocupa la pelea. Les preocupan las apariencias y el poder. Que te perdone la vida, un conocido asesino de hechiceros, probablemente les haga cuestionar mi juicio. Y cuando cuestionan mi juicio, cuestionan el poder del clan Gojo. Eso es lo que realmente les preocupa. Toji se cruzó de brazos. Entonces, ¿qué vas a hacer? Seijuro se enderezó, sus ojos carmesí brillaban con una confianza tranquila pero imponente. Recuérdeles quién está al mando. Como líder del clan Gojo, Seijuro ostentaba una inmensa autoridad en el mundo del Jujutsu. La riqueza y los recursos del clan los convertían en intocables para la mayoría, y su posición lo convertía en la imagen misma de ese poder. Incluso en su estado actual, aún en recuperación y relativamente débil comparado con Toji, su título tenía un peso que ninguno de los altos mandos podía ignorar. Lo necesitaban más que él a ellos. El sirviente se removió incómodo ante la mirada de Seijuro. ¿Les informo de su presencia, Gojo-sama? Seijuro asintió brevemente. Diles que estaré allí enseguida. El sirviente hizo una profunda reverencia y se marchó a toda prisa, dejando a Seijuro en orden. Se giró hacia Toji y Satoru, quienes lo miraban con distintos grados de curiosidad. Parece que tengo que lidiar con gente, dijo Seijuro con tono despreocupado. Toji, no te dejes ver por ahora. Tu presencia solo les echará más leña al fuego. Toji se encogió de hombros. Me parece bien. De todas formas, no me gustan las reuniones aburridas y anticuadas. Seijuro miró a Satoru, quien parecía inquieto. Y tú, Satoru, no te preocupes por esto. Es solo política. Céntrate en tu entrenamiento, y yo me encargo del resto. Satoru asintió lentamente, aún escéptico, pero confiando en las palabras de su padre. De acuerdo, pero no dejes que te presionen, padre. Seijuro sonrió, alborotando el cabello de Satoru. No te preocupes, chico. Ellos no son los que mandan, soy yo. Capítulo 14. Seijuro bajó de la elegante limusina negra, cuyo pulido exterior relucía bajo la luz del sol que se filtraba a través del dosel del bosque. El vehículo era una clara muestra de riqueza y estatus, algo con lo que aún no se sentía del todo cómodo. Juro que no estoy acostumbrado a estos lujos, murmuró en voz baja, mientras sus ojos carmesí escudriñaban el sendero del bosque que tenía delante.
En su vida anterior como David, lujos como este eran un concepto ajeno. Había pertenecido a la clase media, con una vida definida por el control del presupuesto y las comodidades básicas. Su coche, un sedán destartalado que rechinaba con el paso del tiempo, distaba mucho de la limusina de la que acababa de bajar. En aquel entonces, la extravagancia era algo que solo veía en películas o envidiaba a distancia. Las comidas solían ser caseras o de comida rápida, no los manjares gourmet a los que ahora tenía acceso a diario. Ser conducido con semejante estilo habría sido ridículo, inalcanzable. Tracy, sin embargo, allí estaba, el jefe del clan rojo, rodeado de una riqueza que solo podía describirse como obscena. El marcado contraste entre sus dos vidas lo hacía sentir como un extraño en su propia piel. El conductor, un hombre con un traje negro a medida, salió del coche y se ajustó la corbata antes de dirigirse a Seijuro. Señor Gojo, siga este camino, dijo, señalando un sendero de tierra más adelante. Le llevará al cuartel general de los altos mandos. Seijuro volvió la mirada hacia el sendero de tierra, con una expresión que pasó de la diversión a la intriga. El sendero era modesto, una estrecha y desgastada franja de tierra que se adentraba en el bosque. El entorno era agreste y cubierto de maleza, el tipo de lugar que irradiaba secretismo y cautela. Ya veo, respondió Seijuro. Gracias. Espérame aquí. El conductor asintió brevemente, retomando su papel de observador silencioso. Seijuro se ajustó la túnica y comenzó a caminar por el sendero, sus pasos crujiendo suavemente contra la tierra. La simplicidad del sendero le pareció lógica. Para un grupo como los jefes del jiu-jitsu, la discreción era primordial. No podían permitirse anunciar su ubicación con un camino imponente ni una entrada ostentosa. En cambio, su elección de un sendero accidentado y sin adornos reflejaba su deseo de permanecer ocultos a las miradas indiscretas. Era práctico, útil y totalmente acorde con su naturaleza sombría. A medida que se adentraba en el bosque, el aire se enfriaba y la densa vegetación bloqueaba la mayor parte de la luz solar. El sendero estaba bordeado de árboles altos y centenarios cuyas raíces sobresalían ocasionalmente, creando un terreno irregular. La mente de Seijuro divagaba mientras avanzaba. Un camino de tierra para reuniones secretas, tiene sentido. Pero en serio, ¿un viaje en limusina para esto? No pasó inadvertido para él lo absurdo de mezclar tanta extravagancia con tanta practicidad. Era solo otro recordatorio del extraño equilibrio que vivía como líder de uno de los clanes más poderosos del mundo del jujutsu. Bueno, al menos el paseo me da tiempo para pensar. Entonces, este es el lugar, murmuró Seijuro mientras salía del bosque y entraba en un pequeño claro. Ante él se alzaba una sencilla casa de estilo japonés, cuya madera desgastada se integraba a la perfección con el entorno natural. La estructura era modesta, casi discreta, salvo por un detalle curioso. La ausencia de ventanas le daba al edificio un aspecto inquietante y cerrado. La falta de ventanas y los densos árboles que la rodeaban daban a la casa una atmósfera opresiva, como si el edificio se tragara la luz y el aire. Vaya, reflexionó Seijuro, entrecerrando los ojos. Con razón se describe el lugar con una atmósfera oscura, abrió la puerta corrediza. La madera crujió levemente al tacto. El interior estaba completamente oscuro, salvo por una única fuente de luz en el centro de la habitación. Una linterna circular de papel colgaba a poca altura, proyectando un tenue resplandor sobre el suelo pulido. Rodeando la luz se encontraban puertas shoji, cada una ocultando las siluetas de quienes estaban sentados tras ellas. Los tenues contornos de los cuerpos se vislumbraban a través del papel de arroz, sus formas quietas e imponentes. La sala irradiaba tensión como las paredes presionadas hacia adentro, cargadas de una autoridad tácita. Seijuro entró. El suave sonido de sus sandalias rompió el silencio. Sintió sus ojos sobre él, escrutando cada uno de sus movimientos, aunque ninguno era visible. La luz proyectaba su sombra, alargada y delgada, contra el suelo a medida que se acercaba al centro de la habitación. Seijuro Gojo, gritó una voz baja y pausada desde una de las puertas del shoji. Por fin has llegado. Seijuro se detuvo en seco, sus ojos carmesí se dirigieron rápidamente hacia el origen de la voz. Era profunda y autoritaria, cargando con el peso de años de control. Cruzó los brazos con desenvoltura, con expresión tranquila pero alerta. Sí, respondió Seijuro con suavidad y tono mesurado. Vine como me pediste. Bueno, no perdamos tiempo. ¿De qué se trata esta reunión? Las siluetas se movieron ligeramente y el suave susurro de la tela fue la única respuesta. Seijuro caminó con confianza hacia el centro de la sala, entrando en el círculo de luz.
El tenue resplandor iluminó su figura mientras los superiores permanecían ocultos tras sus puertas shoji. El ambiente era tenso, cargado con el peso de la autoridad y la desaprobación. Rojo, empezó una de las voces, severa y mordaz, luchaste con Toji Zenin y luego lo perdonaste. ¿Por qué? Seijuro se detuvo, cruzándose de brazos con indiferencia mientras miraba la silueta del que hablaba. Es sencillo, dijo con tono tranquilo pero firme. Lo contraté como guardaespaldas del clan Gojo. La sala estalló en incredulidad e indignación, sus siluetas se movían inquietas detrás de las pantallas shoji. Inaceptable. Espetó una voz. ¿No te das cuenta de lo que has hecho? Toji Zenin es una amenaza para el mundo del Hyuji. Añadió otro. Ha matado a sangre fría a innumerables hechiceros de renombre. Exactamente. Es un sinvergüenza. Un criminal. Y no lo olvidemos, siseó una voz particularmente aguda, recientemente asesinó al jefe del clan Kamo. Uno de los nuestros. ¿Estás loco, Seijuro? Has deshonrado al clan Gojo con esta decisión. Gritó otro, con una ira palpable. Seijuro suspiró, pasándose una mano por el pelo, con una expresión serena a pesar del ataque verbal. Lo esperaba, pero su desconocimiento del panorama general lo irritaba. Soy plenamente consciente de quién es Toji Zenin y de lo que ha hecho, comenzó Seijuro, con su voz penetrante. Los murmullos se fueron apagando poco a poco, aunque la tensión aún persistía en el ambiente. ¿Entonces por qué? Preguntó alguien. ¿Cómo pudiste confiar la seguridad de tu clan a un hombre como él? Seijuro sonrió levemente, ladeando la cabeza mientras observaba las puertas shoji. Porque, dijo con voz suave pero firme, ¿qué vas a hacer exactamente al respecto? La habitación quedó en silencio por un momento, la audacia de sus palabras quedó suspendida en el aire. ¿Qué acabas de decir? Balbuceó una de las voces, indignada. La sonrisa burlona de Seijuro se acentuó al enderezarse. Les recuerdo que soy el líder del clan Gojo, dijo, con un tono ahora brusco y autoritario. Por lo tanto, mis decisiones sobre los asuntos del clan son definitivas. No respondo ante ninguno de ustedes. Los murmullos se convirtieron en arrebatos de ira. Te estás excediendo, Gojo. No se trata solo del clan Gojo, nos concierne a todos. Tenemos derecho a impugnar decisiones que pongan en peligro el mundo del Jujutsu en su conjunto. Seijuro levantó una mano, silenciándolos con la fuerza de su presencia. Cree en tener el derecho, dijo con frialdad, con sus ojos carmesí brillando en la penumbra. Pero seamos claros. Mi autoridad como líder del clan Gojo me coloca por encima de sus insignificantes comités y consejos. No tienen poder para revocar mis decisiones, y lo saben. Las siluetas se movieron inquietas. Su frustración era evidente. Toji Zenin es un arma, continuó Seijuro con tono mesurado pero decidido. Una peligrosa, sí. Pero como cualquier arma, la clave está en cómo la manejas. Bajo mi control, Toji Zenin se convierte en un activo, no solo para el clan Gojo, sino también para el mundo del Jujutsu. Hizo una pausa, mirando las pantallas shoji como si las desafiara a responder. Pero no me malinterpreten, añadió. Aunque reconozco el potencial de Toji como arma, no lo trataré como tal. Es un ser humano, no un objeto. Si está dispuesto a trabajar con nosotros para ser más de lo que su pasado lo define, le daré esa oportunidad. Eres un tonto si crees que se puede confiar en él, espetó una voz enojada. Quizás, respondió Seijuro, recuperando su sonrisa. Pero es un riesgo que estoy dispuesto a correr, porque, a diferencia de ti, pienso en el futuro. Y créeme, las amenazas que enfrentamos requerirán algo más que tus reglas y tradiciones anticuadas. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, y el silencio de los altos mandos lo decía todo. Aunque estaban furiosos, no podían desafiarlo abiertamente. Seijuro sabía la verdad. Su posición como líder del clan Gojo lo hacía casi intocable. Su autoridad palidecía comparada con la suya, y por mucho que la odiaran, no tuvieron más remedio que ceder. Por ahora. El silencio en la habitación se prolongó durante lo que pareció una eternidad. La tensión era densa, el aire cargado de palabras no dichas y una frustración hirviente. Seijuro se erguía en el círculo de luz, sus ojos carmesí escudriñando las puertas shoji en busca de cualquier señal de resistencia. Finalmente, una de las voces rompió el silencio, con un tono tenso pero resignado. Muy bien, Gojo. Has dejado clara tu postura. Se oyó un murmullo de asentimiento, aunque su tono dejaba claro que no estaban satisfechos. Las siluetas se movieron ligeramente, su frustración era palpable, pero nadie se atrevió a desafiarlo más. Puedes retirarte, dijo otra voz secamente, despidiéndolo.
Seijuro inclinó levemente la cabeza, con una leve sonrisa burlona en la comisura de sus labios. Sin decir nada más, giró sobre sus talones y salió del círculo de luz. Sus pasos resonaban suavemente contra el suelo pulido. Al abrir la puerta corrediza, la atmósfera opresiva de la habitación dio paso al aire fresco del bosque. Salió al sendero de tierra, relajando ligeramente los hombros al alejarse de la tensión sofocante de la reunión. Qué predecible, pensó Seijuro, con una sonrisa irónica en los labios. Los altos mandos no eran más que reliquias aferradas a sus tradiciones anticuadas y al miedo al cambio. Esperaba resistencia, pero se rindieron tal como él previó. No podían actuar en su contra sin arriesgar su frágil equilibrio de autoridad. El sendero del bosque se extendía ante él, sereno y silencioso. El leve susurro de las hojas en la brisa fue un grato alivio del acalorado debate que acababa de soportar. Seijuro respiró hondo, saboreando el momento. Al acercarse al claro donde esperaba la limusina, el conductor permaneció firme, con expresión neutral. Le abrió la puerta a Seijuro con una reverencia respetuosa. Bienvenido de nuevo, Gojo-sama, dijo el conductor. Seijuro asintió y se deslizó en el asiento trasero, recostándose contra el lujoso cuero con un suspiro. La puerta se cerró con un suave clic y la limusina arrancó, dejando atrás el bosque. Mirando por la ventana tintada, la mente de Seijuro daba vueltas. Eso fue solo el principio. Los de arriba no lo olvidarán, y ahora estarán vigilando cada uno de mis movimientos. Frunció el ceño ligeramente. Pero no importa. Toji es una de las claves para transformar este mundo, y me aseguraré de que lo vean, aunque tenga que obligarlos. Mientras la limusina se incorporaba a la carretera principal, con la luz del sol filtrándose entre los árboles, Seijuro se permitió una pequeña sonrisa. Por ahora, había ganado. Pero las verdaderas batallas apenas comenzaban. Mientras Seijuro se alejaba, la habitación que dejó atrás se sumió en el caos. Liberados de su imponente presencia, los altos mandos desataron su frustración en una cacofonía de murmullos furiosos y quejas acaloradas. Ese arrogante imbécil. Espetó una voz, y la silueta golpeó con la mano la pantalla Shoji. Cree que puede desafiar la tradición y actuar sin consecuencias. ¿Quién se cree que es? Espetó otro. Que sea el jefe del clan Gojo no significa que sea intocable. Contratando a Toji Zenin, precisamente. Siseó una tercera voz. El asesino de hechiceros. No solo es peligroso, sino que es una mancha en todo lo que representa el mundo del Jujutsu. Y Gojo se atrevió a convertirlo en guardaespaldas. Seijuro Gojo actúa como si fuera intocable, interrumpió una voz más tranquila pero no menos cruel, pero sus decisiones imprudentes arruinarán el mundo del Jujutsu. Recuerda mis palabras. Los gritos furiosos llenaron el aire, y su frustración bullía mientras debatían sus próximos pasos. Timbre. Pero su diatriba fue interrumpida bruscamente por un agudo sonido. El sonido de un teléfono sonando interrumpió el ruido. Una de las siluetas se movió, recuperando el dispositivo de un lugar oculto. ¿De qué se trata? Preguntó secamente la figura. Una pausa. Luego, su tono cambió, cargado de tensión. Acabo de recibir nueva información, la pelea de Gojo contra Toji. Causó un gran revuelo entre los no hechiceros. La sala quedó en silencio por un momento antes de que otra voz rompiera el silencio, incrédula. ¿De qué estás hablando? La figura que sostenía el teléfono continuó, con tono sombrío. La pelea, nosotros o la comunidad del Jiu-Jitsu no nos dimos cuenta. Los no hechiceros la vieron. Toda. Los jadeos llenaron la habitación. No me sorprende, dijo alguien con sarcasmo. Estaban peleando en las calles de Tokio. Claro que alguien los vería. No, no lo entiendes, interrumpió bruscamente la primera voz. No solo vieron la destrucción, sino los láseres. ¿Qué? Espetó otra voz, con incredulidad reflejada en la palabra. Sí, confirmó la figura. Los informes de quienes no son hechiceros mencionan explícitamente los rayos de luz. Supongo que Gojo usó azul contra Toji. La batalla fue tan intensa que incluso los medios de comunicación captaron las imágenes. Y los láseres son visibles. Eso es imposible. Gritó alguien. Quienes no son hechiceros no deberían poder ver la energía maldita ni sus manifestaciones a menos que estén directamente afectados por una maldición. No sé cómo, admitió la figura, con evidente frustración. Pero lo vieron. Y ahora, la noticia se está extendiendo rápidamente. Si no actuamos, estará en todos los medios al final del día. La sala estalló de nuevo, esta vez con pánico más que con ira. No podemos permitir que esto se propague. Exclamó una voz con urgencia.
Si los no hechiceros empiezan a hacer preguntas, podría exponer a todo el mundo del Jujutsu. Maldito sea Gojo. Espetó otro. Primero contrató a un criminal, y ahora se arriesga a exponernos al mundo exterior. ¿Qué hacemos? Preguntó alguien más con tono desesperado. Debemos actuar con rapidez, intervino la voz más tranquila de antes. Desplieguen nuestros equipos de supresión de información. Confisquen cualquier material de los medios de comunicación y elimínenlo de las plataformas digitales. Difundan desinformación si es necesario. Háganlo parecer un engaño elaborado o un truco de efectos especiales. Pero esto aún podría dejar rastros, argumentó otra voz. Si alguien lo vio y lo grabó, nos encargaremos, espetó la voz tranquila. Asegúrense de que cualquiera que difunda las imágenes sea procesado. Esto no debe llegar a los no brujos a escala global. La confidencialidad de nuestro mundo depende de ello. Los murmullos de acuerdo llenaron la habitación, aunque la frustración aún persistía. Seijuro Gojo, murmuró una voz con amargura. El desastre que ha creado apenas comienza. Si sigue así, traerá algo más que la ruina al clan Gojo. Arrastrará consigo a toda la sociedad del Jujutsu. Un silencio denso siguió a cada figura en la sala, sumida en el resentimiento y el miedo. La pelea con Toji había causado una conmoción mucho mayor de la que ninguno de ellos previó, y ahora les tocaba limpiar el desastre, le importara o no a Seijuro. Timbre. Acabo de recibir nueva información, comenzó la voz que sostenía el teléfono, con un tono cargado de aprensión. ¿Qué pasa ahora? Preguntó una de las otras siluetas, con irritación en sus palabras. La voz dudó, y luego habló con mesura. La gente de Londres, concretamente la Asociación de Magos, se ha enterado del incidente. Siguió un silencio denso, de esos que hacían que el aire se sintiera más pesado. Entonces, la sala estalló. Asociación de Magos. Ladró una voz, con un fuerte eco de incredulidad. ¿Por qué demonios meterían las narices en esto? Esto es indignante. Exclamó otro, con un tono casi histérico. ¿Por qué se entrometerían forasteros en los asuntos de los hechiceros de Jujutsu? Esto no tiene nada que ver con ellos. Una voz más tranquila y profundamente preocupada intervino. ¿Creen que somos una especie de rama de su organización? ¿O buscan expandir su influencia aquí? No tienen por qué entrometerse en los asuntos del mundo del Jujutsu. Gruñó una de las voces más veteranas. Siempre hemos actuado con independencia de ellos. Sus métodos, sus sistemas, nada de eso se alinea con nuestras tradiciones. Otra voz, fría y analítica, habló. La Asociación de Magos probablemente se dio cuenta debido a la magnitud del incidente. Si los no hechiceros de Tokio pudieron ver la energía maldita, e incluso las noticias transmitieron los láseres, es lógico que la Asociación de Magos estuviera interesada. Les apasiona estudiar y controlar los fenómenos mágicos, y esto es territorio desconocido para ellos. Un murmullo de asentimiento se extendió por la sala. Probablemente vean esto como una oportunidad, espetó otra voz. Una excusa para entrar en Japón e intentar imponernos sus propias reglas y autoridad. Deben pensar que somos incompetentes si no podemos guardar nuestros secretos, gruñó alguien. Idiotas arrogantes, creyéndose con derecho a entrometerse en nuestros asuntos. Y todos sabemos cómo operan, añadió una voz, llena de desdén. La Asociación de Magos trata todo como un recurso para estudiar y explotar. Si ponen un pie en Japón, desmantelarán nuestras tradiciones y técnicas e intentarán convertirlas en herramientas para su propio beneficio. La sala volvió a quedar en silencio al sentir el peso de la situación. Finalmente, una de las voces habló, con un tono decidido y gélido. Esto no se puede permitir. La Asociación de Magos no tiene jurisdicción aquí, y hay que hacérselo entender. ¿Pero cómo? Preguntó alguien con voz temblorosa. Si ya se han interesado, no se echarán atrás tan fácilmente. Les enviamos un mensaje, respondió la voz persistente. Recuérdeles los límites que siempre han respetado. No tienen cabida en Japón y su intromisión no será tolerada. ¿Y si persisten? Preguntó otro con tono cauteloso. Entonces intensificamos la situación, respondió la voz sombríamente. Si quieren sobrepasar sus límites, les demostraremos que el mundo del jiu-jitsu no es para jugar. Otra voz añadió, más tranquila pero igualmente decidida. También debemos contener el incidente por completo. Borrar todo rastro de la pelea, toda mención de los láseres de los registros públicos, y reforzar nuestro control sobre las filtraciones de información. Perderán el interés si no hay nada que estudiar. Murmullos de aprobación resonaron por la sala. No entrarán en nuestros dominios, declaró alguien con firmeza.
Este es nuestro mundo, y los forasteros no dictarán cómo manejamos nuestros asuntos. La sala resonaba con una sensación de propósito unificado, aunque la inquietud persistía tras su determinación. La asociación de magos no era una amenaza menor, y su interés en el incidente de Tokio insinuaba complicaciones más profundas. Sin embargo, los superiores lo tenían claro. Defenderían la autonomía del mundo del Jujutsu a toda costa. Capítulo 15. Satoru se encontraba en el área de entrenamiento recién reparada, su pequeña figura enmarcada por la serenidad del entorno. Vestía su atuendo habitual de entrenamiento, y su cabello blanco se mecía suavemente con la brisa. Con los ojos cerrados, respiró hondo para concentrarse. «Concéntrate», murmuró Satoru. Satoru visualizó el flujo de energía maldita en su interior, como corrientes de agua que se movían por una compleja red. Recordó las instrucciones de su padre, las descripciones de Azul como una poderosa fuerza de vacío, energía maldita condensada para crear una atracción increíblemente fuerte. La imagen mental de colapsar todo en una singularidad estaba clara en su mente, pero invocarla aún se sentía como intentar atrapar humo. «Vamos, puedes hacerlo», pensó Satoru, frunciendo ligeramente el ceño. El aire a su alrededor empezó a agitarse levemente y pequeñas vibraciones se extendieron hacia afuera. Toji observaba en silencio, de pie a poca distancia con los brazos cruzados. A pesar de su restricción celestial, que le impedía ver directamente la energía o las técnicas malditas, aún podía sentir la presión que se acumulaba alrededor del chico. El leve zumbido en el aire y los sutiles cambios ambientales eran señales reveladoras. «No está mal, chico», pensó Toji. No podía ver la formación del azul, pero podía sentir la energía. Era como estar al borde de un vórtice. Poderoso y crudo, pero incompleto. Sin embargo, la concentración de Satoru se rompió al sentir la mirada de Toji sobre él como un peso. Sus ojos azules se abrieron de golpe, con una expresión de fastidio en su rostro mientras se giraba hacia el hombre. «¿Puedes dejar de mirarme? Me estás distrayendo», dijo Satoru, con un tono cortante para un niño, aunque su voz estaba ligeramente fruncida. Toji sonrió con suficiencia, imperturbable ante la irritación del chico. «Solo hago mi trabajo como guardaespaldas», respondió con voz despreocupada, pero con un dejo de broma. Satoru frunció el ceño, cada vez más irritado. «¿Ja? Pero si ni siquiera has firmado ningún contrato con padre». Toji se encogió de hombros con indiferencia. «No hacía falta», dijo. «Tu viejo es un bocazas, pero cumple sus promesas. Solo, voy a madrugar». Satoru entrecerró los ojos, observando al hombre con atención. «¿Entonces haces esto por tu propia cuenta? Qué bien para alguien como tú». Toji rió suavemente ante el comentario, con una sonrisa burlona que persistió. Se dio cuenta de que el chico aún desconfiaba de él, y con razón. Ver a tu padre casi asesinado no era precisamente la mejor manera de hacer amigos. Pero a Toji no le importaba ganarse la aprobación de Satoru. Tenía sus razones para estar allí. La oferta de Seijuro no era solo de dinero, aunque los 5.000 millones de yenes cada 4 meses eran imposibles de ignorar. Por primera vez en la vida de Toji, alguien no lo había visto como un arma ni como un bicho raro. Las palabras de Seijuro, la forma en que se refirió a él como persona en lugar de solo como asesino, habían tocado una fibra sensible que no quería admitir que existía. Seijuro le había ofrecido algo que nadie más había tenido antes: estabilidad. Una oportunidad de vivir sin ser perseguido ni juzgado constantemente. Un lugar donde podría construir algo, incluso una familia algún día. Era una vía de escape tentadora de una vida llena de sangre y traición. «Zenin», dijo Satoru, interrumpiendo los pensamientos del hombre. «Si estás aquí ahora, ¿significa que no volverás a intentar matar a mi padre?» Toji arqueó una ceja, sorprendido por la pregunta directa. «Tu viejo está a salvo de mí», dijo, encogiéndose de hombros. Trato hecho. Satoru lo observó un momento más antes de soltar un pequeño suspiro. Volvió a concentrarse en el campo de entrenamiento, aún sin confiar del todo en el hombre, pero decidió dejarlo pasar. «Bien», murmuró Satoru. «Porque si vuelves a hacerle daño, me aseguraré de que te arrepientas». Toji sonrió con suficiencia, cruzándose de brazos otra vez. «Lo tendré en cuenta, chico». Mientras Satoru volvía a concentrarse, Toji se apoyó en un poste, observando en silencio. A su pesar, sintió un atisbo de respeto por el chico. «Tiene agallas», pensó Toji. Igual que su padre. Un suave sonido a sus pies atrajo la atención de Toji. «Miau». Bajó la mirada y vio a un pequeño gatito de pelaje blanco inmaculado y llamativos ojos azules. «Ah».
Reflexionó Toji, con una leve sonrisa burlona en los labios. El parecido con Satoru era asombroso. Si el niño fuera un gato, sería este. El gatito inclinó la cabeza hacia él y maulló nuevamente mientras movía la cola. Así que ahora tienen un gato, murmuró Toji, divertido. Aléjate de él. La voz aguda de Satoru resonó, atrayendo la atención de Toji hacia arriba. El chico corría hacia ellos, con una expresión entre protectora y molesta. Tomó al gatito en brazos, acunándolo contra su pecho mientras miraba fijamente a Toji. Toji arqueó una ceja y se recostó con indiferencia. ¿Así que tienes un gato? ¿Cómo se llama? Su tono era neutral, más observador que curioso. No intentaba acortar distancias con Satoru, solo quería conversar. Satoru parpadeó, momentáneamente nervioso. Bueno, miró al gatito que tenía en las manos. Su suave pelaje y sus grandes ojos azules reflejaban sus rasgos, y por un instante, se perdió en sus pensamientos. Miau. Cantó el gatito, empujando su cabeza contra la mano de Satoru. Una pequeña y genuina sonrisa se dibujó en los labios de Satoru. No había tenido la oportunidad de nombrar al gato antes. El caos del ataque de Toji lo había interrumpido todo. Miau. Volvió a gritar el gatito, provocando una suave risita en Satoru. Volvió a mirar a Toji con un ligero atisbo de orgullo. Lo llamaré, Satoru Jr. La sonrisa de Toji se ensanchó. ¿Satoru Jr., eh? ¡Qué apropiado! Su voz tenía un dejo de diversión, aunque su postura permanecía relajada y desinteresada en el vínculo. ¡Mamá! Un repentino sonido gutural los sobresaltó a ambos. El espíritu maldito con forma de gusano emergió, subiendo fácilmente al hombro de Toji, su cuerpo se retorció ligeramente mientras permanecía allí. Satoru retrocedió instintivamente, abriendo mucho los ojos azules. ¿Tú, tienes esa cosa como mascota? Su tono era de incredulidad, con una expresión entre la incredulidad y el asco. Toji se encogió de hombros, rascándose el cuello con pereza. No es una mascota. Es un espíritu maldito que uso para llevar mis herramientas. Es una cosita muy práctica. El espíritu maldito emitió otro ruido extraño, casi cariñoso, mientras se enroscaba alrededor del cuello de Toji. Satoru hizo una leve mueca, apretando con más fuerza a Satoru Jr. como si lo protegiera de la criatura. Eres raro, murmuró Satoru, girándose para centrarse en el gatito. Al menos mi Satoru Jr. es lindo y normal. Toji rió entre dientes, divertido por la actitud del niño. Lo que tú digas, niño. Satoru se alejó con su gatito, observando a Toji y su extraño y maldito compañero. Mientras tanto, Toji se apoyaba en un poste, observando la figura del chico que se alejaba. Un gato llamado Satoru Jr., reflexionó, negando con la cabeza. Menuda pareja. He vuelto. Resonó la voz de Seijuro mientras caminaba hacia el área de entrenamiento con una sonrisa relajada. Tanto Satoru como Toji se giraron ante el sonido. Los ojos de Satoru se abrieron de par en par al reconocerlo, antes de que una sonrisa se extendiera por su rostro. «Padre», exclamó, con una calidez inusual en su voz. Seijuro se acercó y alborotó suavemente el cabello de Satoru, un gesto que rápidamente reconfortó al chico. Satoru cerró los ojos, inclinándose ligeramente ante el contacto. Su suave sonrisa delataba la inquietud que aún sentía en su corazón. A pesar de la reciente calidez de su padre, una pequeña parte de él aún temía el regreso del hombre frío y distante que una vez conoció. Seijuro parecía no darse cuenta de la profundidad de los pensamientos de Satoru, su expresión era tranquila y alegre. Entonces, interrumpió la voz profunda de Toji, con un tono casual pero curioso, ¿cómo estuvo la reunión? Seijuro se giró hacia él, con sus ojos carmesí fijos en el hombre más alto. Salió bien, dijo con una leve sonrisa. Fue más fácil de lo que pensaba. Toji arqueó una ceja y se cruzó de brazos. ¿Más fácil, eh? Por lo que me dijiste antes, no lo parecía. Seijuro rió entre dientes, pasándose una mano por el pelo. Oh, lo intentaron. Mucha pretensión, mucho ruido. Pero al final, no pueden tocarme. Soy el jefe del clan Gojo y todo eso. Es como jugar al ajedrez cuando ya conoces sus movimientos. Toji resopló suavemente, divertido. Supongo que ser intocable ayuda, ¿no? Seijuro asintió, con una sonrisa aún más burlona. Tiene sus ventajas. Lo odian, claro. Deberías haber visto sus caras cuando te mencioné. Se giró ligeramente y miró a Satoru, cuya sonrisa se había suavizado al observar el intercambio. ¿Y tú, Satoru? Preguntó Seijuro, agachándose un poco para mirar a su hijo a los ojos. ¿Qué has estado haciendo mientras no estaba?
Satoru dudó, mirando brevemente a Tohio antes de sostener al gatito. Bueno, lo llamé Satoru Jr. Seijuro parpadeó y luego se echó a reír. Su genuina diversión resonó por todo el campo de entrenamiento. Satoru Jr. Perfecto. Se parece mucho a ti. Las mejillas de Satoru se sonrojaron levemente, pero sonrió. Sí, me ha estado haciendo compañía. Seijuro sonrió, alborotando de nuevo el cabello de su hijo. Bien. Necesitas compañía cuando estoy lidiando con viejos estirados. Toji observaba la interacción en silencio, apoyado en un poste. Es extraño ver una familia así en el mundo de los hechiceros, pensó con expresión indescifrable. Parece normal. Casi demasiado normal. Seijuro se enderezó, mirando a Satoru y a Toji. Bueno, parece que todo está bien por aquí. Toji, confío en que has estado pendiente de todo. Toji se encogió de hombros, con su habitual sonrisa burlona. Solo hago mi trabajo. No pasó nada, si es eso lo que preguntas. Aún, respondió Seijuro con una risita. Dejémoslo así. Por ahora. Seijuro-sama, aquí está el contrato que solicitó. Un sirviente se acercó con paso pausado, interrumpiendo el momento con su presencia. Con una reverencia respetuosa, extendió un pergamino enrollado hacia Seijuro. Seijuro se giró y aceptó el documento con un gesto de la cabeza. Lo desenrolló, examinando con atención su contenido con sus ojos rojos. Los términos estaban redactados exactamente como se habían acordado. Cada detalle del acuerdo entre él y Toji. Era exhaustivo y conciso, y los vinculaba de forma que garantizara un beneficio mutuo. Satisfecho, Seijuro miró a Toji, apoyado en un poste, con los brazos cruzados, observando con interés casual. Bueno, dijo Seijuro, extendiéndole el contrato. Aquí está. Todo lo que hablamos quedó escrito con precisión. Toji arqueó una ceja, se apartó del poste y dio un paso adelante. Tomó el documento, rozando con sus dedos callosos la superficie pulida del papel. Sus ojos verdes recorrieron el texto, leyendo cada término en silencio. 5.000 millones de yenes cada 4 meses, murmuró, con una sonrisa aún más burlona. Además de alojamiento, comida y un hogar para mi futura familia, ¿eh? ¿Seguro que no estás pagando de más por alguien que intentó matarte hace unos días? Seijuro rió entre dientes, imperturbable. Quizás. O quizás estoy invirtiendo en alguien que vale la pena. Toji hizo una pausa, su sonrisa burlona se desvaneció ligeramente al mirar a Seijuro. Había algo en el tono del hombre, una carga en sus palabras que traslucía algo más que una simple transacción comercial. Era un reconocimiento, casi una comprensión, que pareció desconcertar a Toji por un instante. Toji volvió a mirar el contrato con expresión indescifrable mientras pasaba el dedo por el borde del pergamino. ¿Confías en mí lo suficiente como para firmar esto? Preguntó con un tono cargado de escepticismo. Confío lo suficiente en mí mismo como para controlarte si intentas algo raro, bromeó Seijuro con una sonrisa penetrante. Pero también te doy una oportunidad, Toji. Tómala o déjala. Toji guardó silencio un momento, con un leve atisbo de contemplación en su rostro. Luego, con una risita, tomó el bolígrafo que el sirviente le había entregado junto con el contrato. De acuerdo, dijo Toji, recuperando la sonrisa. Trato hecho, dojo. Con un trazo rápido, firmó al pie del contrato. La tinta brilló levemente bajo la luz antes de fijarse, sellando el acuerdo. Seijuro recuperó el pergamino, inspeccionó la firma y asintió. Bienvenido al clan rojo, Toji Zenin, dijo, con un tono que denotaba firmeza y satisfacción. Toji se recostó, cruzándose de brazos una vez más. No te acostumbres a que sea tan educado, dijo con una sonrisa burlona. Sigo siendo yo. Y sigo siendo yo, respondió Seijuro con una sonrisa. Esto va a ser interesante. Crujir. Un sonido resonó en la serena playa cuando una puerta, incongruentemente situada en medio de la arena, se abrió lentamente. La tranquilidad tropical se vio momentáneamente perturbada. Las palmeras se mecieron suavemente con la brisa, como si reconocieran la perturbación. El hombre tumbado en la tumbona giró la cabeza perezosamente. Su pelo oscuro, corto y peinado hacia atrás, brillaba tenuemente bajo el sol, y su bigote se movió con leve curiosidad. Sus ojos entrecerrados se agudizaron ligeramente al observar al recién llegado. Una inusual criatura acuática, parecida a un vibrante pulpo rojo, emergió de la puerta. Su cabeza circular brillaba a la luz del sol, con tentáculos rayados retorciéndose alrededor de su boca. Poseía brazos musculosos con 4 dedos cada uno y una parte inferior del cuerpo parecida a la de una oruga, cubierta modestamente por una tela blanca que le cubría la cabeza y la espalda.
Sus grandes ojos redondos brillaban con una intensidad casi inocente, aunque distaba mucho de ser inofensivo. En la boca, aferraba un periódico enrollado. ¡Bu! ¡Bu! Gorjeó la criatura a modo de saludo, y sus extrañas vocalizaciones resonaron como una sinfonía distorsionada de sonidos submarinos. El hombre sonrió levemente, incorporándose ligeramente en la tumbona. Ah, Dagon, me has traído un periódico. Su tono era tranquilo y mesurado, pero con un matiz de autoridad. Extendió la mano y tomó el periódico de la boca de Dagon, desplegándolo y escaneando su contenido. El titular captó su atención de inmediato. Caos de láser azul. Batalla invisible en las calles de Tokio. El artículo acompañante detallaba la lucha entre Toji Zenin y Seijuro Gojo, que desató rayos destructivos que, según se informa, la población civil había visto. Ah, la batalla de Tokio, reflexionó el hombre en voz alta, con un deje de diversión en la voz. Su mirada se dirigió a Dagon, quien se balanceó ligeramente como en señal de reconocimiento. ¿Algo más? Preguntó, despertado su interés. Buo. Bu. Respondió Dagon, agitando sus tentáculos dramáticamente. El hombre arqueó una ceja. Ah, ya veo. Están confiscando los periódicos y ocultando la información. Típico de los altos mandos encubrir estas cosas. Dobló el periódico con cuidado y lo guardó en el bolsillo de su yukata. Aún así, es fascinante. Que la gente normal vea técnicas malditas, eso no ha sucedido antes. Quizás Seijuro Gojo tenga alguna conexión inusual con esta anomalía. Sus ojos entrecerrados brillaban con intriga mientras se acariciaba la barbilla. Podría ser beneficioso para mis planes. Volviéndose hacia Dagon, continuó. Dagon, quiero que vigiles a Seijuro Gojo. Obsérvalo discretamente e informa de cualquier cosa inusual. Los grandes ojos de Dagon parpadearon en señal de protesta mientras negaba con la cabeza con vehemencia. Buo. Buo. El hombre abrió los ojos de par en par, sorprendido. ¿Contrató a Toji Zenin como guardaespaldas del clan rojo? ¡Qué inesperado! Su tono cambió, pensativo y mesurado. Seijuro Gojo parece estar lleno de sorpresas. Aún así, por ahora, sería prudente proceder con cautela. Se pueden ignorar, temporalmente. Se recostó ligeramente, tamborileando con los dedos contra el brazo de la cama de playa. Dagon, dijo después de un momento, tengo una nueva misión para ti. Busca a una mujer llamada Kaori Itadori. Será crucial para el siguiente paso del plan. Encuéntrala, elimínala, pero asegúrate de que su cuerpo permanezca intacto. Dagon inclinó la cabeza como si estuviera considerando la solicitud antes de emitir un trino bajo y afirmativo. Bu. Bu. Los labios del hombre se curvaron en una leve sonrisa mientras observaba a la criatura prepararse para irse. Bien. Infórmame cuando esté listo. Las piezas se mueven y estamos más unidos que nunca. Dicho esto, Dagon se giró y se deslizó de vuelta hacia la misteriosa puerta de la que había salido, con movimientos suaves y misteriosamente silenciosos. El hombre permaneció sentado, con la mirada fija en el horizonte donde el océano se unía al cielo, con una leve sonrisa aún presente en su rostro. Seijuro Gojo, murmuró, con un tono lleno de curiosidad. Veamos qué impacto creas en este mundo. Fin del capítulo.